Míralo. ¿Me vas a preguntar en este orden de aquí o qué? Pregúntame. ¿Usted lo sabe todo, no? Sí, ¿Ya estamos, gordo? yo lo hice, la biografía, la investigué todo. Ya estamos, ¿verdad? Hola, ¿cómo están, amigos? Buenas noches, bienvenidos a un programa más de Ecos de Miedo. Como siempre, estamos transmitiendo desde Monterrey, Nuevo León, México, para todo México, toda América Latina, Estados Unidos, España, toda la raza que nos ve allá en Sudamérica, Ecuador, Perú, Argentina, Colombia, toda la raza que nos ve, un saludo. Aquí son las 10 de la noche en punto, siendo un lunes, ¿qué estamos? 10 de julio del 23. Y como cada lunes, hoy me acompaña mi compadre, que como siempre está viendo el celular, chateando. Viendo las redes sociales, diferente. Buenas noches, otro lunes de Ecos de Miedo. Hoy vamos a tener un programa diferente, muy especial. No traemos un invitado que no viene preparado, no le sabe al tema. Casi no. Pero casi no, le va a intentar. Hoy vamos a hablar de un personaje que es muy conocido en México. Se le conoce como Estados Unidos también. en Estados Unidos, incluso en España. Ahorita creo que, a ver si Gerardo nos puede aclarar eso. Es el niño Fidencio, que era una persona conocida como un curandero, pero que logró llegar, por unas razones que vamos a platicar ahorita, a muchísima gente. El día de hoy nos acompaña Gerardo González, que es uno de los, ¿puedo decir? Historiador, familiar de este personaje. De la obra y vida de Fidencio. José Fidencio. Fidencio para los amigos. No, es que así es Fidencio nada más. Se quitó todo, ¿verdad? El último era el Fidencio. No, la gente le ha puesto, pero ahorita les explicas. Entonces, pues vamos a platicar de este tema que, bueno, si ustedes son de México, seguramente han escuchado hablar, de este personaje que, pues ya son 125 años que va a cumplir en este año de natalicio. Sí. Y 85 años que falleció. Entonces, murió en 38. En el 38, ya 85 años. Entonces, bueno, Gerardo, entramos en materia. Platícanos así, en un breve resumen, ¿quién era Fidencio? Bueno, mira, pues mucho gusto que me hayan invitado. Mucho gusto saludar a toda la gente que lo sigue. El niño Fidencio es un personaje, además de una persona que se dedicó a ayudar a la gente, también es un personaje histórico, porque tiene un lugar importante en México, en Nuevo León, en Mina, Nuevo León, porque a pesar de que él nació en Guanajuato, siempre estuvo, toda su vida, todo su desarrollo fue en Espinazo, Mina, Nuevo León. ¿Dónde está Espinazo? Más o menos para que ubiques. Espinazo está ubicado en el municipio de Mina. Está por la carretera que conduce de Monterrey a Monclova, en el kilómetro 92, a la altura del kilómetro 92. Ahí está un entronque que dice Espinazo, Nuevo León, y de ahí hacia adentro son 30 kilómetros, donde se encuentra la localidad de Espinazo, Nuevo León. Es un ejido que forma parte de Mina, Nuevo León. Inclusive el ejido está dividido en 3 municipios, vamos a decir así, porque la mitad del ejido es Nuevo León, pertenece al municipio de Mina, la otra mitad de Espinazo pertenece a Coahuila, al municipio de Castaños, Coahuila, hacia el norte, y hacia el sur al municipio de Ramos Arizpe, Coahuila. Entonces ahí está la división, y es pues una parte que está así. Aproximadamente una hora de aquí de Monterrey. Es una hora, son 100 kilómetros, 92 kilómetros, y los 30 que es para adentro, 110, 120 kilómetros. Porque yo he escuchado varios programas y varios podcasts que hablan sobre el niño Fidencio que dicen en Espinazo. Pues quién sabe dónde esté, ¿no? No, pues Espinazo, inclusive fuiste una vez, ¿no te acuerdas? Una vez Espinazo. Hiciste un programa hace mucho, ¿no? Ah, sí. Hace mucho el panteón. Se les desapareció un panteón allá que está cerca de Espinazo, en la parte de Ramos Arizpe. Ya es parte de Coahuila. De Coahuila, sí. Entonces, está cercano. Antes había también, el acceso anteriormente era por el tren, el ferrocarril. Está sobre la vía que viene de México a Piedras Negras, y de aquí te ibas en el tren que iba a Durango,
y en Paredón, Coahuila, que es también un lugar importante porque tiene su historia. En la Revolución. En la Revolución, ahí fue de las últimas batallas de Pancho Villa. Una batalla muy importante, que inclusive de ahí empieza un poquito la historia de esta, porque en Paredón fue donde hirieron a Enrique López de la Fuente, que él estaba muy cercano a Francisco Villa en la Revolución. Peleó con él, ¿verdad? Peleó al lado de Francisco Villa, desde que se vino de Guanajuato él. Y al combatir ahí lo hirieron, y Francisco Villa lo mandó a Espinazo, que no era un ejido ahorita ni era un poblado como está ahorita, era una hacienda de un alemán que se llama Teodoro von Bernich. Este alemán pues apoyaba las causas revolucionarias, desde Madero, Villa. Entonces mi abuelo se fue a curar ahí, a atender ahí con este alemán por órdenes de Francisco Villa, Pancho Villa, como lo conocemos. Y ya estando allá, pues empieza la historia, porque ya se recuperó, se quedó a vivir ahí, y posteriormente, en 1922, fue más bien a traerse a Fidencio a Celaya, Guanajuato. El niño Fidencio en ese tiempo vivía en Celaya. Él nació en Yuriria, Guanajuato, pero después estuvo viviendo en la casa de mis bisabuelos, la señora Herminia Vega y el señor Dolores López de la Fuente, los papás de Enrique López de la Fuente, que allá fue donde se conocieron, estando en la escuela, y bajo la protección de ellos, Fidencio se fue a vivir con ellos a la casa. Enrique se viene a la Revolución y él se quedó a vivir ahí con ellos. Inclusive yo tengo cartas donde hubo comunicación, ¿verdad? De mi abuelo hacia allá saludando a Fidencio, de mis bisabuelos avisándole a mi abuelo que Fidencio ahí estaba muy bien, y viceversa, y inclusive después que Fidencio se vino para acá, donde mi bisabuela le manda razones a Fidencio, ya estando acá en Espinazo, viviendo acá en lo que es ahorita Espinazo, el ejido Espinazo. Por eso le digo que es importante Paredón, porque pues ahí surgió parte de la historia también. Por eso estaban en ese rumbo, por eso se quedaron ahí. Mi abuelo ya se quedó ahí administrando la hacienda de Don Teodoro, posteriormente adquirió unos ranchos ahí, y Fidencio empezó a tener sus primeras curaciones importantes ahí. En 1922, ya que estaba radicando ahí, llegó ahí, al próximo año, este señor alemán, Don Teodoro von Bernich, tuvo un problema. Tenían sembradíos de tomate, y andando supervisando ahí se cortó en una pierna, se lastimó y acaban de fumigar. Entonces le infectó la herida, se le infectó tremendamente su pierna. Vino a Monterrey a atenderse, pues lo curaron, pero pues no sanó. Se fue a Estados Unidos, aquí a la frontera, Rochester, está ahí cerca, y a otras partes de por ahí, anduvo atendiéndose en Laredo. Y pues en todas partes lo curaron y lo atendieron, pero no sanaba, hasta que vino aquí a Monterrey también, y aquí en Monterrey ya le dijeron, oiga, pues ya avanzó mucho esto, y no se compone, entonces vamos a tener que, lo más seguro es que vamos a tener que cortarle su pierna. ¿De qué año estamos hablando más o menos? Pues en el 23. ¿23? ¿Hace 100 años? Sí, en el 23. Entonces, se va a Espinazo a hablar con mi abuelo para decirle, con Enrique López de la Fuente, decirle, ¿sabes qué, Enrique? Pues ya me voy a ir a internar y me voy a estar en no sé cuánto tiempo en Monterrey para que pues estés pendiente de todo, que esté funcionando todo aquí bien y que no haya problemas, ¿verdad? Y todas esas cosas. Y lamentablemente me dicen que me tengo que internar porque lo más probable es que me van a cortar la pierna porque se me está poniendo ya gangrena y se me está formando gangrena. Mi abuelo se va esa tarde, esa noche, se va a la casa, le comenta a Fidencio, oye Fidencio, ¿sabes qué pasa esto con Don Teodoro? ¿Verdad? Le cuenta la historia así. Y le dice, no hombre, dígale que yo lo curo, no se preocupe, que me deje ir a verlo y yo lo puedo curar de ese problema que tiene. Antes de eso no había curado a nadie. Pequeñas cosas, ahí agentes que traían problemas de partos, embarazos, así. Sí, o sea, ya sabía que que traía ese don, traía ese don. Ya sabía porque
para que le haya dicho, dígale que venga, Sí, ya que me traía ese permita. nombre. Hay una historia, Gerardo, A que ver. dicen que, qué bueno que tú nos puedes aclarar. Dicen que él venía de una familia numerosa, No, ¿no? bueno. Lo que dicen algunas fuentes, pero que él a los 8 años tuvo esa primera intervención en la parte de medicina porque ayudó a su mamá con una fractura de un brazo. Sí, sí cuentan se contaba esa historia. Mi abuelo me decía que algo de eso sí. Más que todo, él también tenía la facultad de decirte que iba a pasar, cosas que iban a pasar. Por eso, desde que estaban en la escuela, estaban en la misma escuela primaria, allí, pues los huercos se burlaban de él porque pues les decía que te va a pasar esto, va a pasar aquello, y así, entonces le decían adivine, que no sabes. Entonces ahí fue donde se hizo la amistad, porque mi abuelo pues era grandote, alto, y lo empezó a defender y a proteger, y se hicieron muy amigos. De lo que hoy llamamos bullying. Ándale, era el bullying. Era, vamos a decir que Bullying ahorita... de 1900, ¿no? De lo que hoy llamamos bullying. Sí, no, antes... En los 80s, 90s era carrilla. Sí, pues estamos Antes hablando no de se que llamaba. eso pasó en los principios del siglo, ¿verdad? Del siglo pasado. 1900, 1905, 1900, por ahí, porque Fidencio nació en 1898, 98. 13 de noviembre de 1898. Y aclarando lo que dijiste, siempre han dicho que el niño Fidencio tuvo 25 hermanos y que tuvo una familia muy grande. No es cierto, o sea, el niño Fidencio tuvo 5 hermanos, incluyéndolo a él, que eran Buenaventura, Socorro, Joaquín y Fulgencia. Todos radicados 4 hermanos en Celaya. y él, todos radicados allá en Guanajuato, en Yuriria, porque él nació en Yuriria. Ya después se fue a Celaya con mis bisabuelos a vivir allá. Ese es otro misterio. Dejó a su familia, ¿verdad? Porque él haz de cuenta que se cambió el nombre, se quitó el apellido de su papá y se puso de su mamá. Él es Fidencio Constantino Cíntora, pero se cambió a Fidencio Cíntora Constantino. Sus papás biológicos eran Socorro Constantino y María del Tránsito Cíntora. Entonces, a partir de ahí, empieza la historia también de los misterios de él. Cambia su familia, realmente así fue porque adoptó a la familia de mi abuelo, desde mis bisabuelos, porque pues se fue a vivir con ellos, pero, y a mi abuelo después llama, como que te digo, a pesar de que eran 2 años de diferencia, más grande mi abuelo que él, le decía papá, mi papá, mi papá, le empezó a llamar papá, papá, y así fue la historia. Entonces nosotros lo consideramos a Fidencio como un tío. Era hermano adoptivo mi mamá, vamos a decir, tío. Para mí es un tío, siempre fue mi tío. No lo conocí, ¿verdad? Pero mi mamá sí lo conoció, convivió con él. Inclusive te traigo una foto donde está. Vamos a mostrar la foto donde está. Ahí traje un adornito que tengo de la mi señora mamá. Fabiola, que es en paz descanse, que es la mamá de Mi Gerardo. mamá nació en 1928. 10 años convivieron. Hermanos de él. Y aquí está la señora Fabiola Convivió con 10 años Fidencio. con él. Bueno, Entonces le dijo Fidencio a don Enrique, tráeme al ya, alemán. volvemos para a la historia, rápido. Bueno, lo trajo, fue le dijo a don Teodoro, pues dice Fidencio que es locura, este muchacho, pues usted cree. Dijo, pues, ¿cómo que me cura? Sí, dice que lo puede curar de ese problema que trae. Pues, está loco, ¿cómo va a hacer eso Fidencio? Pues es lo que yo le digo. Pues tráetelo, digo, pues mira, ya me la van a cortar, ya no tengo remedio, ya los doctores no me dan solución, pues tráelo. Ahí en esa parte la que platicábamos antes de que iniciara el programa, cuando él viene a vivir a la hacienda, este señor pues obviamente tenía sus sembradíos, tenía manera de tener algunos libros. Es donde, es verdad que ahí es donde se da el contacto, que empieza a leer sobre medicina. No, eso no es cierto. Hay muchas historias que decían que el niño Fidencio anduvo, antes de venirse acá también, que anduvo en Yucatán, que se subió a barcos mercantes de chinos y que ahí aprendió medicina oriental, y pues todo eso es falso. Que anduvo en minas, trabajando en minas, y que conoció chinos y que les dijo, no es cierto. O sea, Fidencio vivió siempre en la casa de mis bisabuelos en Celaya. Ahí pasó lo que fue la revolución. Al pasar la revolución, la posrevolución, mi abuelo fue el que ahí se dejaron de ver porque mi abuelo se enroló en la revolución.
se simpatizó con la causa de Villa y se fue con Francisco Villa, como se pudo ver con Zapata o con otro, Claro. pero simpatizó más con Francisco Villa y pues se fue a la revolución con Villa. Y el niño Fidencio, o no era niño Fidencio, todavía no le decían niño Fidencio, él era Fidencio normal. Eso es, ahorita les cuento por qué el niño Fidencio. Bueno, y de ahí, pues, haz de cuenta que estuvo todo ese tiempo ahí con ellos, con mis bisabuelos, y de ahí pues hasta que se lo trajo mi abuelo para acá. O sea, el don ya lo traía, el saber las cosas, el conocer, porque no solamente era herbolaria. Haz de cuenta que la herbolaria era una parte, y yo por Era lo un que veo y complemento. analizo era un complemento, pero no tan relevante. Porque realmente el niño Fidencio, o Fidencio, en su momento, tenía las gentes ahí, y ahorita te cuento más curaciones importantes. Déjate cuento, termino con lo de Teodoro para no salirme de acá. Esa misma tarde, esa misma noche, va con un Teodoro, le manda a pedir tomates, que le traigan tomates verdes de los que ya estaban para salir, para tener la cosecha. la cosecha, y en unos botes muele los tomates y le echa otros gobernadores y cosas de ahí, de las hierbitas de ahí de la región, y lo mete en la pierna y lo empieza a curar. Le dice, métala aquí y así, y este es un buen rato, y luego ya le deja embarrar toda la curque ahí toda la noche. Oye, pues al otro día el señor sintió más fresco sus pies, se le bajó la temperatura, se le como empezó a normalizar, se le empezó a aclarar ahí lo que tenía ya morado, casi negro. Y dijo, no, pues me voy a esperar a ver qué pasa. Y en 2 o 3 días se le transformó la herida en algo que ya empezó a sanar completamente. Decidió ya no operarse porque ya estaba sanando. Sanó en el transcurso de unos cuantos días más, sanó completamente. Vino a Monterrey a decirle que los doctores, mira, ya me alivié, ya no me vas a operar ni vas a hacer nada. Y publicó en los periódicos, en ese tiempo se acostumbraba a hacer agradecimientos. Publicó un testimonio de que Fidencio, un muchacho allá de su hacienda en Espinazo y todo, lo había curado de esos problemas que tenía él de herida, cuando ya estaba desahuciado por la ciencia médica. Y así fue como empezó a ir la gente. En ese tiempo, te digo, no había camino, no había carretera más que el tren que iba a Piedras Negras, y transbordabas de aquí, te ibas de aquí a Paredón, ahí transbordabas, y te ibas en el tren que va de Saltillo a Piedras Negras, o desde México. Y entonces, pues fue como empezó a llegar la gente a Espinazo. Pues empezó a ser famoso. Hasta cierto punto. Vamos a hacer un pausa. Saludos, Juan Felipe. Beto Garza. Sí, mira, dice don Beto Garza, saludos cordiales, muy Saludos, buen Beto. tema para esta noche. De la misión fidencista, Sí, Divino Niño. Niño, dice saludos para el hermano Gerardo de parte de la misión fidencista. Divino Niño, Jesús de Nazaret y su materia Jesús Rodríguez Farías. Saludos a todos. Que vive Muchas el niño gracias. Fidencio, dice también un gran saludo. Este ya lo leí, esto está repetido. Geraldine Geraldine Guzmán, hola. Hola, saludos, Jerry. Saludos a los 38, 380. Mara González, conectados. mi tía, dice, hola, buenas noches, chicos. Se había tardado, mi tía tenía varios programas que no se conectaba. Dice Mikey Mejía, dice, a mí el niño Fidencio y el niño Manuelito me curaron de quedar en estado vegetal después de un accidente. Hace 10 años sucedió eso. Es cierto, o sea, ahorita en la actualidad ya es otra situación, que si terminamos un poquito ya con la historia del niño Fidencio, aquí tenemos varias etapas. Tenemos la primera etapa, Fidencio, cuando él vivió lo que él hizo en su vida, En vida. que fue empezó realmente en el, como ya dijimos, 23, en el 25, creció más en el 28, con la visita del presidente Plutarco Elías Calles, que ahí pues se disparó su fama, Sí. porque Calles acudió en un viaje especial a Espinazo y lo curó. Entonces y culminó en el 1938, el 19 de octubre, cuando él falleció. Fue breve su vida porque fue muy agitada, muy estresada, muy cansada, mucho agotamiento. En Espinazo llegó a haber una población flotante de 30,000 personas en esos años. Ahorita hay 500 personas habitantes, pero en esa época llegó a haber hasta 30,000 personas fijas ahí. Y la mayoría, pues todos iban a ver a Fidencio. Claro, ya después había comercio y todo lo que tuvieran. Hay una anécdota, Gerardo, que dices del presidente Calles, que también un rey español se enteró de la fama, creo que el rey Alfonso XIII,
y que él tenía una enfermedad, quería venir a visitar a Fidencio, Ajá. pero en ese entonces ganó la República y se tuvo que ir al exilio, pero no sé si en realidad No esa- pudo, no sé, No vino. Que haya venido un personaje así, no. Que sí comentó mi abuelo, me comentó alguna vez que tuvo contacto con personajes así, inclusive ese que tú mencionas, sí hubo contacto. Sí hubo contacto. Tal vez por cartas y todo eso, o la intención de venir, pero por la misma situación aquí, la por revolución, la situación estaba también compleja, Sí, sí, sí. y pues más en España en ese tiempo, ¿verdad? Por los problemas que vivieron más intensos con la revolución española. Entonces no fue posible, pero el personaje más importante que acudió con el Fidencio el 8 de febrero de 1928 fue el presidente Plutarco Elías Calles y una de sus familias, que era una de sus hijas. Una de sus hijas. Que también es una historia muy compleja la del presidente Calles, ¿verdad? Pero bueno, Entonces cura al señor, cura al dueño de la hacienda, al al alemán. curado Teodoro Bomberniz. Y de ahí empezó. De ahí empezó la historia, porque empezó a acudir gente. Y como te digo, la herbolaria no era la base de su forma de curar. Porque, por ejemplo, tú llegabas, estaban las filas de gente. Entonces él empezó a armar la casa ahí donde tú vas ahorita, puedes ir, está el templo y está la casa muy grande. No sé si tú la conoces, la casa. Bueno. Entonces, era un hospital, en ese tiempo era un hospital. Atendía a la gente, fíjense, pasaba un paciente, lo recibía, lo auscultaba, lo revisaba. Traía un problema, ¿sabes que tú traes un tumor en la espalda? Traes, hay fotografías, traes una piedra en la vesícula. Hay una fotografía donde está. De pronto él se salía, porque era la fila enorme, día y noche. Entonces él, como tenía el don de sentir o de presentir las cosas, pues yo creo que había casos urgentes allá que la gente no los iba a dejar brincarse por más mal Claro, que se No, sintieran. Y él no iba tenían a los días. Tenían ese días día. formados y tú imagínate, oye, bríncate porque me siento bien mal y me estoy aquí, no. Entonces él se salía con sus ayudantes, tenía un grupo de ayudantes, enfermeras y enfermeros, todos de blanco, y con batas blancas. Él también tenía sus batas, haz de cuenta como un enfermero, o así. Doctor. Entonces llegaba al lugar y decía, a ver, a él nadie le decía nada porque Claro. llegaba a hacer eso. O sea, a ver, se caían tranquilitos, aquí me necesita. Y por ejemplo, hay fotografías de nuestro niño que estaba muy grave. Fidencio lo empiezan a limpiar, a los ayudantes y todo. Él traía traían siempre una caja con vidrio, botellas de vidrio. Rompía las botellas ahí y escogía los vidrios más filosos, que tenían más filo, los desinfectaban, le hacían al niño, por ejemplo, en ese caso, y le abría, le abría hasta la vesícula y le sacaba la piedra, lo cosían, lo suturaban, no con agujas especiales, No. especiales, ¿verdad? Pero Y lo entre la suturaban. tierra de espinazo. Ahí en la calle, o sea, en la fila. El calorón y- Claro, en la fila. Pero te digo, ahí está ya donde tenía él el don, que pues no se le enfermaban más, ni se le morían de eso. Sí se murió gente en Espinazo, porque muchos también decían, oye, es que desde el panteón estaba muchos muertos. Pues sí, porque había 30,000 gentes Claro. más, y aparte los que estaban yendo y entrando y saliendo. Sí, pues ahí afuera. Y Fidencio tenía otra facultad. Llegaban personas y les decía, ¿sabes qué, hermano? Tú estás ya. A ti No te puedo hacer nada ayudar. por ti. Entonces él tenía agarraba una cera o una veladora con cera, la tomaba así y se la ponía él en el paladar. Ajá. Y se Formando formaba como un molde. Un molde, una cruz. Y le decía, échatela en tu bolsa tú, y tú ya vas a estar conmigo aquí, pero para esperar Tu puedes fin. morir, porque Dios ya te necesita, no puedo hacer nada por ti. Que eran casos excepcionales, pero pues eran miles de gente así. Pero pues, tú puedes ir a los panteones de Espinazo, pues, no hay miles, o sea, son cuántos. Yo fui oficial del registro civil ahí y chequé los libros de funciones de esa fecha y pues no son cosas extraordinarias. Para tampoco. 30,000 personas. Que dijeras tú, están ahí, oye, hubo 1,000 muertos, o no, tampoco. Entonces hay muchas historias, muchas leyendas que la gente hace. Entonces lo que te quiero decir es que la forma de curar él era así.
ahí no ibas tú, oye, niño Fidencio, sabe que me dejó mi novia y quiero que regrese conmigo, mi esposa, traigo problemas en el trabajo. No, él no hacía esas cosas. O sea, Él eras enfermo, tú vienes enfermo, te sanaba, te operaba, te curaba, te quitaba cataratas de los ojos con vidrios. Llegaban gentes todos ya desahuciados, casi muriendo. ¿Sabes qué? Tu problema no es físico, son las muelas. Pues es físico, ¿verdad? Pero tu problema está en las muelas. Y agarrarlos, tráiganse las pinzas, traen pinzas de esas mecánicas desinfectadas también. Y órale, acuérdenmelo bien. Y le sacaba todos los dientes, todas las muelas y dientes. Y vas a estar, llévenselo a internar allá y le van a dar de comer, se aliviaba la gente. Porque tenía decía mi abuelo, Enrique, dice, una de las cosas que más le admiro yo a Fidencio es su ojo clínico. Ya ves que un doctor, tú vas con un doctor y hay exámenes. Sí, y un doctor nomás como palparte, verte y decir, usted andas así, que no necesita ni mandarte a los laboratorios ni hacer exámenes, porque tienen muy buen ojo clínico para ver las enfermedades. Claro. Entonces es lo que decía mi abuelo, una de las cosas que más admiro Fidencio es que tiene un ojo clínico muy bueno y diagnostica inmediatamente a la gente y dice, órale, tú tienes esto y vámonos, lo atendía de lo que fuera. Tenía áreas donde tenía niños con hidrocefalia. En esas épocas se daba mucho la hidrocefalia. Tenía niños que curaba de hidrocefalia. Tenía un área especial para leprosos. Tenía otra área especial donde tenía enfermos mentales. Y así. Y tenía donde ya se recuperaban de los que operaban. Hay gente, hay fotografías donde les abría toda la espalda para sacarles unos tumorzonones. Ya ves que decían que estás jorobado y todo, no, era un tumor. Les abría toda la espalda y les sacaba los tumorzotes. Los cosían. Y ahí están los tumores. Saludos. Ahí está, ahí hay frascos, sí, donde están los tumores y todo. Saludos hasta Colombia. Saludos hasta Colombia. ¿Qué horas son allá? ¿Las 12, doctor? Yaya Castillo, saludos a Colombia. Saludos, Yaya. Muchas gracias por estar viéndonos. Ofelia Juárez, un saludo para el señor Gerardo. Ofelia Juárez. Ofelia, saludos. Saludos. Citlali Siller, Oli. Tania Amsa, saludos, excelente tema. Oscar Jesús Guzmán, excelente tema porque es una realidad y no un mito. Hay pruebas de todo lo mencionado. Saludos, Melcochas. Melcochas Pintas. Citlali Siller, llega un momento en que es tanta la fama que alcanzó Fidencio que la comunidad médica lo empezaron a acusar de charlatanería, porque empiezan a perder pacientes. Sí. Eso es lo que mencionan ahí los historiadores, ¿no? Sí, mi abuelo me platicaba a mí. Yo conviví con mi abuelo hasta los 13 años, 14 años, cuando él falleció. Y yo era muy allegado con mi abuelo. Y él me procuraba mucho. Ya ves que no es por presumir, pero siempre los abuelos tienen un nieto más. A ver, ¿cuál es tu favorito? Entonces, yo le conviví, y sobre todo porque yo me interesaba mucho y platicaba y le preguntaba y cosas así, porque me llamaba la atención. Pues vivíamos inmersos en todo esto ahí en Espinazo, que es otra historia, es lo que les iba a decir ahorita. La historia de Fidencio es una, muere Fidencio en el 38 y empieza otra historia, que es el fidencismo, que es otro fenómeno que actualmente lo que se está llevando a cabo, que luego ya también eso ya evolucionó, tan así que ahorita ya el niño Fidencio tiene su propia iglesia. Gerardo, ¿por qué el niño Fidencio? ¿Por qué el niño? Bueno, porque hay algo ahí, más grandes mitos. Hay algo ahí que dicen que tenía una voz delgada, bla, bla. Es muy sencillo, mira. ¿Por qué el niño? Tú sabes que el niño Fidencio tenía raza indígena, tenía sangre de raza indígena. Entonces, a pesar de esto, era alto, porque mi papá, por ejemplo, era muy alto, era alto, y había un traje, teníamos unos trajes de Fidencio, un frac, y yo me acuerdo que mi papá se lo ponía y le quedaba perfectamente. O sea, no era bajito, era 80, 1,90. Sí, un 80 y tantos, 83, 80. Entonces, si te fijas ahorita, mucha gente de origen indígena hablan modositos, hablan más tranquilos, hablan así de forma así. Entonces, Fidencio era normal. Dicen que no, estaba desarrollado sexualmente. Que por eso no tenía barba. No. Fidencio, te voy a decir, aquí es donde entra la historia. Fidencio del 25, vamos a decir, antes del 25,
A Fidencio le gustaban las carreras de caballos, tenía caballos, y jugaba carreras de caballos. Le gustaban los juegos, le gustaba el relajo, todo, hacer fiestas, hacían fiestas, rodeos. Y pues me imagino que también alguna novia o algo así. Bueno, esos son detalles más ya familiares y todo. Pero mira, en el 25, Fidencio, el 17 de octubre de 1925, se desmayó. A aquella media mañana, allí enfrente de la casa, que ahí está el lugar. ¿Dónde fue Sí, es en el salón, ahí está marcado con una barandal, Okay. que era al frente de la casa, no existía el salón que está ahorita. Ya curaba en ese entonces. Sí, ya, pues estábamos hablando del 25. Ya había puesto Teodoro Bomberniz esa información y ya estaba ahí mucha gente. Ya había mucha gente. Entonces, él se desmaya, se fue. Y mi abuela, la señora Consuelo Villarreal, y su mamá, la señora María Mendoza, mi bisabuela por el lado de mi abuela materno. Sí, porque te digo, el niño Fidencio se viene y se adopta a la familia de mi abuelo, mi abuelo Enrique, paterno, sí, Enrique López de la Fuente, su esposa de él, Consuelo Villarreal de López de la Fuente, y ahí en Espinazo, en la casa que vivieron, que es hasta ahorita la casa que conoce la gente, pues vivían mis bisabuelos, los abuelos de mi mamá, que son Feliciano Villarreal y María Mendoza. Entonces, que fueron parte también del transcurso de esta historia, y Fidencio los acogió como su familia, que te digo, su familia adoptiva. De ahí, pues, en la familia estaban mis hermanas, mis tías, las hermanas de mi mamá. Mi mamá es Fabiola, estaba su hermana América, Herminia, Consuelo, Silvia, López de la Fuente, hermanas adoptivas del niño Fidencio. Bueno, cuando él se desmaya, mi abuela Consuelo Villarreal y mi bisabuela María Mendoza lo estuvieron cuidando todo el tiempo. Porque no estaba enfermo, no estaba desmayado, o sea, estaba en trance, vamos a decir, se fue. Y, inclusive, pues ahí lo estuvieron cuidando y haciendo una sombrita porque no se solía cuidando. Horas después despierta Fidencio y le dice a mi abuela: acabo de tener una revelación, no estoy enfermo ni me desmayé, o sea, Dios me habló y yo fui a hablar con él. Me indicó y me dijo que a partir de esta fecha es mi nacimiento espiritual. A partir de hoy yo nazco una nueva vida espiritual. Ya no soy del 13 de noviembre. Ahora mi vida, mi cumpleaños y todo, a partir de hoy nazco una nueva vida. Y de ahí, a partir de ahí, inclusive él se empezó a festejar el 17 de octubre de 1925. A partir de, hasta la fecha, su onomástico, su festejo es el 17 de octubre. Por eso es del 17 al 19 las fiestas de octubre. Las otras de marzo son por otra cosa. Sí. Entonces, les dice, y ya Dios me indicó que de a partir de hoy me voy a retirar de la vida mundana, me olvido de bienes materiales, de cosas mundanas, nada, material, mujeres, dinero, vicio, nada. Solamente me voy a dedicar a servir y ayudar a la gente. Entonces ese fue su nacimiento nuevo, su nuevo nacimiento, y ahí empezó Fidencio ya a dedicarse a todo eso. Por eso la gente después, las señoras que lo rodeaban, porque tenía un montón de mujeres ahí que lo rodeaban, de ayudantes y de todo eso, le decían niño, porque es como un niño, ya. Y aparte, si te acuerdas, él no era rico, ni era de familia rica, pero en ese tiempo, en las haciendas y en las casas, a los muchachos, hasta ya casados, les decían los niños, era el niño de la casa, el niño así. Entonces era y luego tuvo, tu mamá, mi Fabiola, tuvo puras hermanas, entonces era el único hombre, por así decirlo. Sí. Bueno, estaba Ulises, que era el medio hermano de ellos, que fue por lo que se lo trajo el niño Fidencio, ayudarle a cuidar a Ulises, que fuera el hombre mayor. Con la primera señora que tuvo acá, que se casó y la señora murió cuando estaba recién nacido mi tío Ulises. Por eso fue mi abuelo a traerse Fidencio, porque le ayudaba. En ese tiempo se acostumbraba a tener siempre un ayudante, un mozo. Entonces, por eso
también la gente le empezó a llamar niño, y porque era muy siempre fue muy humilde, aunque le gustaba todo esto, pero era muy humilde, él siempre fue muy humilde. Entonces, era como un niño, o sea, le interesaba, no le interesaban los vicios. Un corazón puro, como un siempre niño, fue ¿no? así. Entonces dijo, y a partir de hoy ya es esto. Y así lo hizo. Y ya no hacía otra cosa más que atender, servir a todas las personas que llegaban enfermas a curarse ahí con él. Nunca les cobró un peso. Nunca cobró pesos. Él no cobraba, por ejemplo, Calles, el presidente Calles le mandaba después vagones con telas, jabón para las curaciones, le regaló una yegua, ahí hay fotografías de Fidencio con una yegua, no sé si el otro que te traje, ¿dónde está? Acá está. Tenía una yegua, no sé si esté ahí con la yegua, ¿no? Si no, Parece que no. no la traje, no la traje. Entonces, Este es un recorte del periódico de aquella época, ¿verdad? sí. Ahí viene una foto del pirulito y algunas otras cosas. Del día que Anda, aléjalo llegó, un poquito. el día que llegó Plutarco Ahí. Elías Calles a Espinazo, en el tren Olivo. Aquí está. ¿Qué nos puedes contar de ese encuentro, Gerardo? Ese día le dice mi abuelo a Fidencio, prepárate porque ya me avisaron que ya no tarda el tren. Y era un tren especial, ¿verdad? El tren Olivo, así se llamaba. Con militares y todo, protegiendo al presidente. Toda la guardia presidencial y todo. Le dice, prepárate porque va a llegar. Pues, sí, dijo, no te preocupes, ahí me avisan. Y él seguía curando gente, atendiendo gente, esas cosas. Sí, o sea, él no le daba la importancia como que No, presidente, es un ciudadano más. Entonces, ya le dice mi abuelo, ¿sabes qué? Ya llegó el tren, vente, vamos por el presidente. Se va mi abuelo Enrique y el niño Fidencio a la estación del ferrocarril. Llega el tren, se estaciona el tren allí, se acomoda. Le dicen, se baja una valla de soldados ahí para proteger al presidente. Baja el presidente, va Fidencio, lo recibe mi abuelo y acompañantes de Fidencio. Siempre había ahí gente importante también, porque iban ricos, iban de todo, Sí. abogados, de todo, iban con él. Ahorita te cuento lo de los médicos que me contaste hace rato. Entonces llega, lo recibe y le dice, ahora sí, aquí se quedan todos. No, es que tenemos que... No. Aquí no ocupa protección y seguridad. Aquí va conmigo, nadie le va a faltar el respeto, nadie le va a decir nada. Usted siéntase tranquilo, viene conmigo. Los soldados y todos aquí se quedan. Y de la estación del ferrocarril a la casa, pues estamos hablando de 300, 400 metros. Entonces, pues, se fue, se lo llevó. Y ahí dejó a toda la guardia y a todos ahí. No. Aquí lo esperan unos generales que lo acompañaban y todo. A esos le dijeron, váyanse con Enrique, y ya mi abuelo se los llevó a comer ahí, hay algunas fotos donde están comiendo y todos los generales que iban acompañando. Bueno, lo lleva a una habitación totalmente oscura. Le dice que se desvista, desnudo totalmente, entre pues, las ayudantes, los ayudantes lo bañan en miel de abeja y a la hija en otra parte. Y ahí lo dejó. Y se fue. Atendió a la hija de él, fue a atenderla en otro lado. Y se fue oiga, que es un enfermo muy grave, vamos a ver. Y pasaron las horas. Entonces va mi abuelo y le dice mi abuelo que fue, oye Fidencio, ¿el presidente? Allá lo tienes. Ahí lo tienes en mi lado. En mi helado. No, ya voy. Pues ya, ándale, ¿qué va a pasar? No, ya ahorita vamos, ya déjelo, pues se está curando. Pues él sabía sus Traía tiempos. principios de lepra, no estaba así, pero ya traía principios de lepra. Y dijo, no, ya va a salir de aquí, va como nuevo. Y su familiar también. Y así pasaron las horas hasta que ya fue, y ya lo fue a seguir con él, ya lo terminó de curar y todo. El presidente se arregló y comentó otras cosas con él ahí privadas, que yo sé que esas cosas comentó por lo que me comentó mi abuelo, y pero esas ya fueron privadas y un día Y van a seguir siendo a lo privadas. mejor un día digo de qué se trataban, ¿verdad? Pero No hoy. Hoy no. Otro programa tal otro vez. programa tal vez. Sí fueron importantes. Algunos comentarios de
de algunas sugerencias, cómo ves esto, ando haciendo esto, cómo ves esto, cómo ves aquello. Como su Cómo- consejo. sí, en ese tiempo, si ustedes se ponen a investigar qué hizo Calles en ese año y el próximo, a lo mejor van a sacar alguna Ya, deducción. ya. Bueno, entonces, Fidencio le dijo, eso sí lo puedo decir, Fidencio le dijo, ya por favor no me mortifique a los padres, a los sacerdotes. Porque estaba en contra de... En ese tiempo Sí. estaba la guerra cristera. Me dijo, ya no me los mortifique. Eso me dijo mi amigo que le dijo, ya no los mortifique, ya déjenlos. Por eso también hay unas cuestiones de que luego la iglesia criticó a Fidencio, a pesar de que hizo eso, porque él bautizó a la gente. Llegaban personas ya, niños, los bautizaba, o una persona adulta que ya iba muy mal y pues no estaba bautizada, los bautizaba, que eso lo puede hacer cualquiera, pero bueno, la iglesia lo tomó con otras ondas. Hay un testimonio, Gerardita, que es del presidente, que cuando él llega, pues lo saluda, un abrazo, pásale, ya se lo lleva. Y como dices tú, que le pone miel. Y que él le dice, oye, vengo de tan lejos para que me pongas miel. Y dice, Sí. ¿te confía? Y ahí lo dejó, como Sí, dice, sí. vámonos. Sí le dijo algo así. Dijo, esto es todo, sí, dijo, eso es todo, con eso está listo. Con eso pues por lo que pasó al presidente después, que se sabe la historia, ya no tuvo problemas de ese tipo. Tuvo problemas de otras cosas, pero de ese tipo ya no, de esa situación ya no. Y su familiar tampoco. Entonces, pues así fue la historia de esa curación importante. ¿Por qué? Porque pues era el presidente de la República. Y a pesar de todas las circunstancias de la época, de lo que se estaba viviendo en el país, pues no tuvo consecuencias negativas para él. Inclusive, como te digo, le aconsejó que ya se controlaran algunas cosas. Y tal vez le hizo caso, no te lo puedo asegurar, pero pues ya después de eso, si tú checas la historia, se calmaron muchas cosas ahí. Entonces, así está la historia. ¿Qué más? Entonces, a ver, pero hay más No, que platicar de las curaciones. Estamos ¿no? así, Sí, fácil. claro. Sí. porque existen Es una historia muy larga y muy interesante. elementos muy importantes con Fidencio y ahora con el fidencismo ahí en donde está la casa de ustedes. Sí. Está el pirulito, está el charquito, Ahí está el está, columpio. mira, está el Y columpio. esos ¿qué onda? Mira, ¿Qué simbolizaban? Aquí tenemos, por ejemplo, en esta que traje, aquí tenemos el pirulito. ¿El árbol ese? Este Es un árbol. Este es un árbol. Un árbol de pirul. En ese tiempo estaba seco. El pirulito tuvo varias situaciones. Se secaba y brotaba, pero siempre ha sido el mismo. ¿Todavía está? Tiene casi 100 años, todavía está el pirulito. A veces se ha secado, pero brota, Vuelve a retoña. brotar. Y yo me tocó a mí recuperarlo porque se quiso caer, se cayó y ya llevé una grúa, lo enderezamos hace como unos 15 años. Y a partir de ahí retoñó nuevos arbolitos y ahí va. O sea, ha sufrido muchas situaciones, pero sí ha retoñado. Aquí tenemos una foto, por ejemplo, de donde está el pirulito. Y está Porque lleno Bueno, ¿y el qué- pirulito qué representa, tal? él Eso es iba a lo que hacer te iba a decir. curaciones ahí importantes en el pirul. en el pirul. Ese es el pirul. Él iba a hacer curaciones ahí importantes, era un lugar de curaciones de él. Dicen que algunas historias hablan de que ahí se peleó con el demonio, que cosas así, ¿verdad? Cuando la gente le está en un contexto más religioso. Pero tuvo revelaciones ahí importantes también, hizo curaciones importantes. Está la historia de un señor que le dio un infarto, quedó tirado ahí, y mi abuela y mi bisabuela fueron por Fidencio, lo trajeron, lo curó, le dio reanimación y lo alivió de ese problema que tuvo. Y entonces ahí hacía curaciones importantes, por eso existe el pirulito como uno de los partes importantes del fidencismo ahorita, a la fecha. Tenemos otro lugar que es el charquito. ¿Que era antes que una fuente? No, el charquito siempre ha sido un charco de agua. En la época de Fidencio, él llevaba a la gente a bañarse a Puerto Blanco, que era el rancho de mi abuelo. En el rancho de mi abuelo había un ojo de agua, y ahí llevaba él ciertos tiempos, decía a la gente, no traje ahorita una foto de ahí, pero después se las enseño. Donde está así como está el pirulito, ahí están miles y miles de personas bañándose ahí, y ahí los curaba él.
Hay también historias de ahí de que una vez se ahogó un señor, se perdió porque ese charco de agua tiene como está en una caída de piedras muy grande y como que tiene unas cuevas para adentro entre el agua. Y que por la gente se metía, que una vez un señor se fue ahí, de los que iban con él, se fue y lo sacaron totalmente ahogado. Pero ya Fidencio les dijo, no se preocupen, no, ahorita ya Fidencio lo reanimó y lo sacó del problema de que se vea ahogado, casi ahogado. Entonces, cuando no podía Fidencio llevarlos allá, porque había mucha gente acá, mandaban traer guayines o carretas muy grandes, de 4 o de 6 mulas, caballos, a traer agua de allá, ¿verdad? Porque tenían cierta característica azufrosa, curativa. Entonces la traían y ahí hicieron esa poza y ahí los bañaba. Órale, váyanse a bañar aquí. Ay, Chíngalo. ahí los curaba. Entonces, pues ahí se quedaba el agua, ¿verdad? Se quedaba el agua. Y se fue formando esa poza. Muere Fidencio y mi abuela puso ahí una manguera de la casa. Siempre le estuvo alimentando de agua. Ahorita ya las últimas fechas elegidos se encarga de echarle agua también. Pero muchos años fue de la casa había una toma de agua. Porque Calles, entre otras cosas, puso una toma de agua hacia el ferrocarril de una ojo de agua que está en la sierra, muy lejos, la Gavia se llama, hasta el ferrocarril, y le puso una toma de agua a la casa de Fidel. Directo a la casa. Directo a la casa. Muchos años duró así. Entonces, el charquito se mantuvo, después de que él murió, se mantuvo con esa agua, se le echaba. Llovía, pues se llenaba de agua y estaba abierta ahí. Entonces la gente, ahora en la nueva etapa del fidencismo, la gente que va, pues ahí se baña. Es agua lodosa, totalmente. Pero la gente le tiene mucha fe y pues sí se cura mucha gente que tiene fe, porque pues ahí curó Fidencio y ahorita todos los lugares donde él curó, tenemos el charquito, tenemos el pirulito, hay otro lugar que se llama La Dicha. Ese lugar, La Dicha, sí se llamaba el leprosario, La Dicha. Ahí tenía puros leprosos. Ahí cuando él murió también se quedaron gente que mi abuela siguió atendiéndolos y alimentándolos y cuidándolos, hasta que se fueron muriendo todos, muchos ya gente grande, que se quedó a vivir ahí después de que Fidencio murió. Murió Fidencio y mucha gente se fue, pero muchos ahí se quedaron y mi abuela los siguió cuidando y atendiendo hasta que fueron muriendo. Yo alcancé a conocer algunos de esos viejitos, ¿sí? Entonces, el columpio, está el columpio, en el columpio hacía otro tipo de curaciones, ahí curaba con problemas mentales, los hacía reaccionar con las columpiadas, un columpio muy alto, tenía enfermos de que no podían hablar, los subía y los hacía hablar. Del susto, era una cuestión importante eso, ¿verdad? El shock que se causaba, porque era gente que a lo mejor estaba traía un trauma que lo pedía y hablaba. También tenía una puma. Esa puma la tenía ahí en una jaula y también con esa les decía, metía gente o los arrimaba con la puma del susto y reaccionaban y empezaban a hablar o se les quitaba lo descontrolado que traían. Eran situaciones que él tenía para curar. Siempre lo hizo de muchas formas. Por eso te digo, él tenía la capacidad de entender las enfermedades y cómo curarlas, cómo atenderlas, psicológicamente, psiquiátricamente, en cirugías, también en tratamientos con algunas hierbas, ¿verdad? Y a veces también con algunos placebos, ¿no? Pero que no ocupaba tenga y... No, pues no creo que hiciera el medicina de eso. No, pero pues tenga miel y ya. Miel, cosas así, sí. Sí, porque inclusive hacía curaciones generales, había una día para curaciones generales y les decía, se juntaban, entonces se subía al columpio y le subían canastas con frutas, con objetos, inclusive fue personas muy ricas que le regalaban dinero, cajitas, cofres así con dinero, joyas y todo lo subían ahí al columpio y él se los aventaba a la gente. Y naranjazos, te daban un naranjazo y te aliviabas. Y luego ponían telas, unas mantas muy grandes sobre la gente y él se subía a caminar y los pisaba. Porque pues imagínate cuando ya se le juntaba mucha gente para curar a tanta gente que a lo mejor no ocupaba una cirugía, una operación o algo que así. no era tan importante. Entonces
con ese tipo de operaciones, de curaciones, se aliviaba 50, 100 de un fracaso. Todas esas cosas él las hizo en su trayecto. Hay historias de curaciones importantes, de cirugías, de operaciones. Nosotros en un tiempo ya reciente tuvimos un trabajador en el rancho, se llamaba el señor Toño Muñiz. El señor de chiquito, en la época del niño Fidencio, cuando vivía el niño Fidencio, él era de la edad de mi mamá. Chiquito, andando cuidando chivas, se encontró dice, yo pensé que era una pelota, pero de fierro, y pues le vi ahí como que tenía donde abrirse y le empezó a pegar con una piedra, y pues era una granada que se había quedado de la revolución tirada ahí, y le explotó, y el niño Fidencio le amputó una pierna, le amputó dedos de las manos, y le puso le hizo una pierna de palo. Por ejemplo, pues antes así no había, como ahorita que ya está todo muy delicado, le decían Toño Pata de Palo, Toño Muñiz. Y él inclusive trabajó de vaquero con nosotros porque se montaba a caballo el señor, así con la pata de palo. Nunca se hizo una prótesis, era una pata de palo, como las de los piratas. Y él así se montaba en el caballo y andaba todos. Entonces, y hay muchos testimonios de gente que se curó con él en su vida, con él directamente. Y ahorita lo que tú dices, pues ya es otra cosa, sí. Sí, bueno, ahorita vamos para allá. Pero bueno, también hay que mencionar que falleció. Pues de agotamiento físico. El niño Fidencio no comía, no dormía. Mi abuelo iba y se lo traía, lo sacaba de allá donde estaban las curaciones, venía y le decía, come y duérmete un rato. Y mucha gente le tenía cierta coraje a mi abuelo, porque decían que no lo dejaba curar. Pero es que la gente a veces se vuelve muy fanática y más que todo se vuelve muy egoísta. Se vuelven egoístas. Y ellos, yo, y no les importaba si Fidencio dormía, comía. Sí, ellos no sabían nada. Ellos decían, yo estoy malo, yo quiero que me atiendan. Entonces mi abuelo iba y se lo traía y lo encerraba acá a comer y a dormir. Le decía a las señoras, no me lo ven salir, y digan a la gente que no está ahí, que no puede. Entonces, pero pues llegó tanto la situación que al último nada más se tomaba unos ponchecitos de chocolate con huevos y cosas así. Dicen que murió de cirrosis, que era alcohólico, porque le gustaba también tomar. Entonces, en esa época, hasta a mí mi abuelita nos daba cuando estábamos chiquillos, me acuerdo yo, mi abuela paterna, nos hacía un vaso, echaba unos huevos y le echaba una copa de jerez y se nos la batía y órale. Y estábamos chiquillos, se ocupaba. Son cosas que se usaban en esas épocas. No éramos tan delicados como ahorita. Entonces, decían que por eso que era alcohólico, porque pues, algunas que vieron que tomaba eso, pero mi abuelo tomaba, todos tomaban eso en ese momento. Entonces, realmente el niño Fidencio murió de desnutrición. Sí. Su cuerpo se fue deteriorando. Hay fotografías que lo ves muy lleno, muy fornido, muy lleno, muy sano. Y hay otras que lo ves muy flaquito, ya muy desgastado. Y luego como que se recuperaba otra vez y así. O sea, cuando él tuvo la revelación, se tomó muy en serio de servir a la gente al grado de desocuparse de él. Se desocupó hasta de él. De hecho, el acta de función no menciona, es de fiebre, algo se mencionaba. Sí, pues fiebre, un agotamiento de nutrición, cuando ya estás así que te dé una fiebre, ya está. Adiós. Ya. Entonces, ya no tienes defensas para... Él murió en brazos de mi abuelo y de mi abuela. Él murió en brazos de mis abuelos. Y les dijo, pues ya hasta aquí, Dios ya me dijo que hasta aquí ya se acabó esto. Yo ya me tengo que ir. Le empezó a decir días antes a gentes que atendía todavía, les empezó a decir, ¿saben qué? Yo ya me voy a retirar, yo ya me voy a ir, ya no voy a estar con ustedes, pero de alguna forma voy a seguir ayudándolos, ¿verdad? Sirviéndolos después. Y ahí fue donde empezó la historia que ahora existe. Del Fidencio. Ahorita vamos para allá. Oye, es inevitable, mucha gente, la comparación con Pachita. ¿Sabes quién es Pachita? Pachita. La chamana de Chihuahua, que hacía cosas muy parecidas y más o menos de la época. Creo que se llevaban 2 años de diferencia de edad. Sí, estaba viendo hace poco sobre ese personaje, pero la verdad no tengo conocimiento al 100% de lo que ella hacía.
Sí vi la historia que hay unos testimonios de gente que decían que los operaba, ¿verdad? Igual. Que les hacía así. Cirugías, Pues, tumores. Tal vez sí puede ser, ¿verdad? Yo la verdad no tengo, pero es muy diferente, o sea, el fenómeno fidencista, estás hablando que se extiende ahorita a todos lados y mi hermano Ariel, ahorita mi mamá y mi papá fundaron la iglesia fidencista y mi mamá era la rectora de la iglesia desde que se fundó la iglesia, desde 1993. Mi papá fue el director y el secretario, fundador, creador de todo lo que es la liturgia, y mi mamá era la rectora de la iglesia. Hace 2 años falleció mamá y en la jerarquía de la iglesia, que mi otro hermano, yo, mi esposa, formamos una decisión como jerarcas de la iglesia de nombrar a Ariel, mi hermano Ariel González, como representante de la iglesia y rector de la iglesia. Tenemos esa facultad de darle eso, y él es el rector ahorita, y él está en contacto con gente de España, con gente de Argentina, y de otros países en Estados Unidos, olvídate, en Estados Unidos es como aquí. Sí. Hay todos no en todos los estados de Estados Unidos, de la Unión Americana, pero muchísimo, todo lo que son de la frontera con México y ya más al norte algunos. Hay mucha gente fidencista, muchos creyentes fidencistas, ya hay ministros fidencistas que han formado la iglesia, y Ariel tiene contacto, como rector ha tenido contacto. Yo tuve contacto con mucha gente de otras partes como representante legal en reuniones como representante legal de la iglesia, y Ariel ahorita como rector ha tenido contacto con mucha gente de otros países. Y de España hay personas que vienen de España, sí han venido de España. Y en Argentina también hay muchos fenómenos de estos, hay muchos personajes también en Argentina, algunos parecidos o algunos ya, más que todo ahorita en lo espiritual, lo que pasa ahorita aquí en el fidencismo. Ahorita vamos para allá. ¿Fallece el niño Fidencio? Bueno, antes, ¿hay saludos, compadre? Hay una pregunta de una página que es Pasos de Fidencio, la Flor de María. Dice, una pregunta para el jerarca de la iglesia, así se refieren aquí. Bueno, ¿El niño Fidencio oficiaba misa? no. Él solo curaba. No, Fidencio no tuvo... Aquí hay que distinguir. Es algo muy importante que tenemos que distinguir. Fidencio curaba, sanaba, Pero operaba. tenía devoción. Sí, tenía su devoción, sus creencias. A la Virgen, ¿no? A la Virgen de Guadalupe, a San José, principalmente a San José. Por eso en marzo se celebra la fiesta de San José. Entonces, que así fue como empezó mi abuela. Cuando después de que murió Fidencio, muere, se quedan enfermos ahí, se va todo el mundo, se queda solo Espinazo. Mi abuela empezó a hacer los rosarios y a hacer las festividades de San José. A San José. A San José en marzo. Que era el patrón devoto de Fidencio. De Fidencio. Era su santo, vamos a ir predilecto. Sí. La Virgen de Guadalupe también. En octubre mi abuela empieza a festejar, a hacer unas fiestecitas como para recordar el aniversario, que él se festejaba ya en octubre. Ahorita la gente está empezando a querer festejar el 13 de noviembre. Muy respetable para la gente. Pero Fidencio era pero él nunca lo hizo así. Para él, sus festividades, hay fotografías que no traje ahorita, pues se las podemos mostrar. Están sus comidas festejando su nomástico el 17 de octubre. Siempre lo hizo así. Entonces mi abuela dijo, vamos a festejar el aniversario. Por eso se hicieron las fiestas de octubre y las de marzo. A pesar de que él sí bautizó gente, pues hacía sus oraciones. Tenía una cuestión muy importante. Fidencio, como había mucha gente, de pronto él construyó un foro, que ahorita está en la actualidad, el foro está en el salón, que estaba en la parte de afuera de la casa. Y ahí hacía festejos. Representaba obras de teatro, tenía todo, ahí inclusive todavía ahí, había pelucas, tenía todo para disfraces de todos los personajes, hacía obras de teatro para entretener a la gente, porque era mucha la gente y no entretenerlos. Entonces a él le gustaba mucho todo eso, la actuación y obras, tocaba, tenía un pianito, un órgano que está en piano y un órgano que ahí están en la casa. Y enseñaba a gente a tocar, a mi mamá le enseñó a declamar, le enseñó
hacer muchas cosas que toda mi mamá antes de morir te declamaba cosas dificilísimas. Él le enseñó todas esas cosas y luego mi abuelo siguió con eso, porque mi abuelo también era una persona muy culta, muy preparada y le gustaban mucho todas esas cosas. Entonces, de pronto decía, fíjense, a ver, espérame, le hablaba, no, es que está un enfermito ya muriendo. A ver, vamos, no, pues se murió otra persona. Bueno, párenle aquí a la fiesta, vamos allá con la persona que murió, iban y lo preparaban, vamos a disfrutarlo, tráiganse la música, la banda, y hacían el velorio con música y todo, enterraban a la persona, ahora si sigue la fiesta acá y vamos a seguir con las obras de teatro y los festejos. O sea, no sea así que dijera ya, lo que quería es que la gente estuviera contenta y conforme y superar las penas. Gerardo, pero nunca ofició misa no se metió en las cuestiones religiosas. En cuestiones religiosas él nunca. Él muere un 19 de octubre del 38. Sí. ¿Qué pasó del 38 a los 90 cuando se oficializa o se hace como institución por parte de tu familia esto? ¿Qué pasó? Ya dejamos la historia de la infidencia para No, espérame. Espérate, porque luego ya esta es otra historia también. Sí. Pues sí, ya entra otra etapa. Sí, antes de, después de. Así es. Esa es otra etapa. Muere el niño Fidencio. Bueno, muere Fidencio. Dicen, no sé si sea cierto, pero mucha gente dice que él quería que lo enterraran ahí. No quería que lo enterraran ahí. Y que dejaran el velorio que durara 3 días, porque él quería regresar de cierta forma. No. Esas son historias, son leyendas. Son mitos. Son mitos. Sí, y leyendas que ya se hicieron leyendas, historias de la gente inventa y acomoda. Fidencio se enferma, se empieza a debilitar, fallece el 19 de octubre, como tiene un brazo de mi abuelo, de mi abuela, la familia con los que vivía, sus ayudantes y toda la gente. Y resulta que había miles de gentes en Espinazo en ese tiempo, todavía había miles de gentes. Mi abuelo preparan en el que es el foro, preparan el cuerpo, ahí no lo preparan, lo tendido, lo postran, con fotos y flores y todo está normal, sin nada, o sea, no preparado acá, normal, lo tienden ahí, se tiende el cuerpo ahí, y la gente le dice a mi abuelo, es que él nos dijo que iba a regresar, que iba a volver, es que va a resucitar como Jesucristo. No les dijo eso, les dijo que él iba a seguir con ustedes ayudándolos y que de una forma u otra iba a volver con ustedes para seguir ayudando a la gente. No, que va a resucitar. Es que va a resucitar, hay que esperar 3 días. Bueno, estaba rodeada la casa de miles de gentes. Entonces, mi abuelo, ¿qué hizo? Pues, ¿qué hago? Luego dijo, pues tengo que traer algún, se empezó a hinchar el cuerpo, normal. Lo normal. Trajo mi abuelo, mandaron traer unos médicos para que lo prepararan. ¿Qué dicen la gente? Que no, que lo mataron y que por eso no resucitó. Son historias. La realidad es que no era esa la historia, no era lo que él decía. La gente lo interpretó así y era tanto el cariño y el amor que le tenían. Que lo querían volver a ver. Que lo querían que reviviera como hizo Cristo, ¿verdad? Que también ahí envió a Cristo resucitar, nomás está la historia que resucitó y se fue al cielo, en cuerpo y alma, pero pues fueron algunos cuantos los que lo vieron. Bueno. Después de eso, después de los 3 días, ya lo llevan a... Entonces, lo que pasa entonces es que vienen, lo preparan para que durara los 3 días o un poquito más. Porque la gente no dejaba que lo sacaran de ahí, sepultaron el panteón. Pues a pesar de eso, la gente no tiene que resucitar, ya era imposible mantener la situación. Entonces lo que hizo mi abuelo fue que les dijo a los ayudantes, ¿saben qué? Háganme aquí en la casa háganme una fosa, un sepulcro, y aquí lo vamos a enterrar. Y lo enterró por la necesidad. Y lo enterró por la presión, lo enterró ahí, lo sepultó dentro de la casa, que ahorita es donde está el templo, ahí está su tumba, que es un caso excepcional también, que después eso le costó muchos problemas a mi abuelo, con salubridad, con los médicos, con los... Sí, se viene todo el tema. Con las autoridades de Nuevo León, del estado y del municipio y de todo. Pero mi abuelo se sostuvo y ahí se quedó, y hasta la fecha ahí se quedó. Bueno, y dicen
que después de que ya sepultaron a Fidencio, una señora entró en trance. Entonces ahí empieza el fidencismo, ¿verdad? ¿Sí es cierto eso? Sí, sí. Mira, ya después, en ese momento, todavía estaban sepultándolo y todo eso, estaba ahí. En el pirulito, que ya se los enseñé ahí, el pirulito que está ahí, empezó una persona, una señora, a cantar una alabanza que ahorita es de las básicas del fidencismo, que se llama, que dice: Fidencio Constantino, mi corazón te llama, porque tú solo sabes como al Señor se le ama. Esa canción la empezó a cantar, esa alabanza, esa señora. Ella la inventó. Pues me imagino que ahí le fue surgiendo ahí. Okay. Y se puso en trance con el espíritu de Fidencio. Es la primera persona que curó o tuvo esa situación después de que, en el momento en que Fidencio pues está muriendo, murió y tenía momentos. Esa señora se llamaba Elvirita Tamás. Es la primera materia que existió formal, o que hizo eso en el espinazo, en el pirulito. Pero también operaba, o no, nada más curaciones espirituales. No, estuvo por espiritual. Eso ya es la historia del fidencismo, que es lo espiritual. Entonces ya lo material de él terminó, ya lo que él hizo, y ahorita lo que él dejó fue esa cuestión espiritual, que surge en lo que se llama materias. Antes les decían cajitas. Cajitas, les llamaban cajitas porque una cajita, pues le decían cajitas porque es un objeto que recibes el espíritu, ¿verdad? Tú prestas tu cuerpo, vacío y entra el espíritu y cura a las personas y atiende a las personas. Hacen curaciones de muchas formas, y también, sí es cierto, pues hay muchas personas que están entregadas a eso y sí se han curado de muchas enfermedades, por eso ha ido creciendo tanto. Pero claro, no me quiero meter en esa historia además porque no quiero herir susceptibilidades, pero pues desgraciadamente cuando ya no eres la persona directa y ya interpretas o recibes, pues muchas veces la gente no recibe o hace como que recibe y ya le meten de su costal ahí, le meten de claro. y ahí es donde se han desvirtuado muchas cosas. Fidencio tuvo sus complicaciones con las autoridades por lo que hizo de curar, de todo eso, pero o de la iglesia que decían que oficiaban. No es cierto, nunca ofició misas ni hizo bautizo sí, porque el bautizo lo puede hacer cualquiera, porque no es una institución de la Iglesia Católica, es antes de la Iglesia Católica. Pero él, como te digo, ahorita muchas personas pues hacen otro tipo de curaciones que ya es por lo espiritual y ya otras cosas. Además, que también curan a mucha gente. El testimonio que vimos ahorita de Fidencio, mencionó otro ser, ¿verdad? Manuelito o algo así. Manuelito. Sí, bueno, ahorita hay muchos seres, muchos que están en torno a que Fidencio espiritualmente los autoriza. Aurorita, Tochito, Manuelito, Pancho Villa. Bueno, ese es otro fenómeno, esa es otra historia. No, ya no compete mucho el niño Fidencio, pero también es respetable. Sí, y es un fenómeno que se está dando mucho ahorita. Pero en sí, los personajes que dices que han acompañado a Fidencio desde que empezó el fenómeno fidencista, pues es Aurorita, los niños Manuelitos, estos niños, Tomasito. Las gitanas, ¿no? Tampoco. Hay ahorita algunas gitanas, Margarita Catalán. ¿Eso sí también? Sí. Pues desde la época, ¿no? de Fidencio estaba la gitana Catalán, en aquellos tiempos, ¿no? Y había otro señor que le llamaban Pedrito Jaramillo, que también se dedicaban a ser curanderos, pero hubo algo con Fidencio que lo disparó. Bueno, es que Fidencio fue diferente, sí. Entiendo. Ellos, por ejemplo, tú hablas de Pedrito Jaramillo. Yo fui a su templo, a su tumba, o a un altar que está ahí, no sé si es su tumba, está un altar en, ¿cómo se llama? Falfurrias, Texas. Ahí está, y pues es un personaje que empezó a curar gente, ¿verdad? Y a atender gente y a curar gente. Tal vez él recibió un espíritu o alguna cosa así, ¿verdad? Como hay gente que, yo me acuerdo en principios de esto, muchas gentes se ponían en trance, porque cuando empezó todo esto, estaba revuelto lo de Allan Kardec,
el espiritismo, que eso es espiritismo, Pues sí, es diferente a la fidencismo, espiritualidad. Es espiritismo. No, también, el fidencismo no es espiritismo. ¿Cuál es la diferencia? El fidencismo es un don espiritual que tiene la gente que recibe una luz espiritual de Fidencio o de otro ser así, de ese mismo rango. Y el espiritismo es cuando tú invocas a los espíritus y tienes una comunicación directa con espíritus cualquiera, con tu papá, con tu mamá. Por ejemplo, Allan Kardec, el fenómeno de Allan Kardec era mover las mesas, que las mesas empezaban a temblar, se elevaban las mesas cuando tenía la presencia de un espíritu. Invocaban a los espíritus para ver si o problemas o pendientes que habían dejado en ese tiempo. Y ese es espiritismo, ¿verdad? Y lo que es acá no, porque por ejemplo en el espiritismo me imagino yo que tú invocas un espíritu y la persona, el medium que lo está invocando, lo recibe y ya, ¿verdad? Pero si están otros medios en el otro cuarto o en la otra casa enseguida o en el otro lugar, no invocan ese mismo espíritu al mismo tiempo, el espíritu ese no. Y acá no, acá puede haber 50, 100 materias fidencistas trabajando con el espíritu de Fidencio, porque es una luz que irradia, se esparce, no es el espíritu de Fidencio el que entra en ellos, es una luz que Fidencio les manda para hacer eso. Ustedes como fidencistas, Gerardo, ahorita mencionas, la luz de Fidencio, la luz que irradia. Teniendo, en el caso de Fidencio, que tenía la convicción por San José, por la Virgen María, ¿no es ponerlo al mismo nivel? No. Es decir, la luz de Fidencio Sí, no es algo... Acuérdate una cosa, son santos. San José era un santo. La Virgen es santa, es una santa. O sea, ellos son otro tipo de personajes. O sea, ellos son santos. Sí, la gente ve al niño Fidencio como un santo. La Iglesia Católica nunca quiso reconocer eso, ni lo reconocerá. Ya no se ocupa porque él tiene su propia iglesia. Entonces, es diferente. O sea, por ejemplo, para el niño Fidencio, él no decía yo soy igual que Dios o igual que la Virgen, igual no. Yo soy un instrumento de Dios. Dios cura a través de mí. Dios me da la iluminación para que yo pueda curar a la gente, pueda ayudarlos. Me da el don de tener esas facultades. Y mucha gente decía, es que se cree Dios, muchos criticaban eso en un principio, pero eso ya está superado, porque la verdad no es así. Entonces, hay personas, yo sé de lugares donde templos del Cristo cósmico y cosas así, otras ondas, que dicen que tienen comunicación con Jesucristo, con la Virgen María, con santos así de ese nivel. Pero acá en el fidencismo no es eso, o sea, para nada eso. Ellos son santos que nosotros queremos, veneramos, pedimos que intercedan para ayudar a la gente, o tú le pides, ¿verdad? Como vas y le pides a la Virgen de Guadalupe, todo eso. Pero no al que el niño Fidencio esté a nivel de ellos, porque es otra cosa diferente. Dice don Roberto Gamboa, dice, saludos, mi abuelo Maurilio Gamboa y mi papá Nicolás Gamboa conocieron al niño Fidencio porque vivían ahí en esas rancherías. Sí. Hay una persona que tiene... Ahorita de que acabamos le explico la historia de Maurilio Gamboa. No la puedo decir aquí. Pasos de Fidencio, la Flor de María, trae como que alguna inquietud, porque mencionaba que se oficiaba misa hace rato, ya le aclaramos que no. Dice, entonces, ¿por qué hay materias que vagan y dan misa del niño Fidencio? No, mira, ahorita, en el 93 se fundó, en 1993, se fundó la Iglesia Fidencista Cristiana, Asociación Religiosa. El fundador de la Iglesia Fidencista es el profesor Eleodoro González Valdés, la señora Fabiola López de la Fuente, Ramón Ariel González López de la Fuente, Ana Laura Lozano Aguilar, Alejandro González López de la Fuente y su servidor Héctor Gerardo González López de la Fuente, como parte fundamental de la creación y fundación de la Iglesia en la administración. El director de la Iglesia, el profesor Eleodoro González Valdés, no solamente fundó la Iglesia, sino que para fundar la Iglesia tenía que tener una liturgia establecida para que se le diera ese reconocimiento. Entonces él formó toda lo que es la liturgia, y dentro de la liturgia fidencista está la misa fidencista, ¿verdad? Que tiene un procedimiento diferente a la iglesia, a la misa católica o a otros procedimientos de otras iglesias.
Entonces, la iglesia, la misa fidencista surgió a partir de 1993. Entonces, la iglesia fidencista prepara pues algunos de sus miembros, que principalmente pues son materias fidencistas, los prepara para que aprendan la misa y puedan celebrar, no se dice oficiar, se dice celebrar una misa, pero la misa es un recordatorio también de la última cena de Jesucristo. Aquí es diferente a la iglesia católica porque aquí no se consagra el pan y el vino, el celebrante no consagra las cosas, no hay sacramentos, no hay confesión, no hay no se comulga, se comparte el pan como lo hizo Cristo en la última cena, se comparte el vino como lo hizo Cristo, pero no se comulga el vino, no se consagra el vino ni el pan, ¿verdad? Y no hay comunión, y no hay confesión, y no hay primera comunión, porque no tenemos la comunión, sino que es una compartir las cosas así. Entonces es diferente, y se prepara personas para que lo hagan. Deben de seguir un protocolo, que hay un misal especial, entonces deben seguir ese protocolo, y se han formado personas para hacer eso. Aquí hay una situación que hay que analizar. Lamentablemente, la mayoría de los personajes que forman esto se preparan, estudian, después ya no quieren seguir. No hay una forma tan estricta como la Iglesia Católica o en otras iglesias. Esa es la respuesta a ellos. Pero Fidencio nunca hizo nada de eso. Pero pueden hacer las personas que no quieran seguir dentro de la iglesia. No deberían. Lo hacen. Lo hacen, a lo mejor lo hacen, pero entonces, no deberían. ¿Cómo podemos cómo pueden Pues saber? que la gente diga, oiga, usted está autorizado, tiene su reconocimiento, tiene su registro como miembro de la Iglesia Fidencista Cristiana. A ver, enséñemelo. No, pues no lo tengo. ¿Por qué usted está haciendo una misa? Porque Aquí está en su curando. casa. No, curando, bueno, pues eso es diferente. Hay menos control en eso. Pero, por ejemplo, si una misa, ¿por qué usted está celebrando una misa? ¿Cómo consiguió el misal? ¿O cómo lo...? Porque a lo mejor se lo pueden salieron dar. vertientes de... No hay vertientes, no No. debe de haber, ni hay. Son personas que hacen mal uso a veces del misal, de lo de y ustedes. que ya se salieron de la iglesia o formaron parte de la iglesia, se salen porque no les gusta seguir con compromisos, obligaciones. Porque aquí la iglesia no te obliga, no tenemos un equipo de supervisión de andarlos vigilando, checando qué estás haciendo. Confiamos en las personas, se confía en las personas, hacen su solicitud de formar parte de la iglesia, normalmente recomendados de otras personas que ya forman parte de la iglesia, materias, se les designa como ministros fidencistas. Por ejemplo, ahorita el rector estudia el caso y dice, bueno, si procede, se le otorga un registro como miembro de la iglesia, pero confiamos en la gente, confiamos en que hagan las cosas bien. Lamentablemente, pues como en todo, la gente a veces distorsiona las cosas y usa las cosas para otros fines. Pero no es porque estén autorizados por la iglesia para hacer esas cosas, ¿no? Que no van con lo establecido. Ok, bueno. Una persona... Nada más para terminar, para la persona que traía la inquietud, que dice que vio una transmisión y que estaban dando misa, casando una pareja, que ya no es la misma doctrina, son charlatanes. No, Sí. no sé en dónde fue, depende de dónde Nada fue. más dice que vio una transmisión. No, es que a lo mejor fue una misa en un templo autorizado o en un templo de... Dice, yo miro una transmisión y en esa transmisión se ve que están oficiando misa, pero es el niño. Están en el trance, tomó un trance y el niño estaba casando a la pareja. Mira, aquí hay una situación. Por ejemplo, la misa, se supone que la misa fidencista la va a celebrar una materia o la persona que se preparó, un ministro celebrante, para celebrar la misa, materialmente. Ahí no se puede comunicar o poner en trance con el niño Fidencio y celebrar la misa, porque también la misa es dedicada al niño Fidencio. Entonces, el niño Fidencio no se puede andar celebrando misas. No para lo él, pongas a chambear, ¿verdad? Para él no, y para él mismo, Sí. pues cómo, ¿verdad? Entonces, pero dentro de la celebración de la misa, el celebrante, al terminar la misa, termina la celebración y como es materia o es ministro fidencista, se puede poner en trance y ya así puede bendecir a los novios que estén presentes, que la misa se haya celebrado para un matrimonio, o bautizar a un niño, cosas así. Las confirmaciones, porque hay confirmación dentro de la iglesia, solamente las puede hacer el rector de la iglesia. En este caso ahorita las hacía la señora Fabiola López de la Fuente, y ahorita nada más las puede hacer
Ariel González, que es el rector de la iglesia. Pero si el niño Fidencio entra en trance, o otra materia que está dentro de la misa, en trance, presente y bendice a los novios, se puede hacer, y puede bautizar y todo, pero no puede celebrar la misa. Tal vez la está celebrando, lo que ella vio, a lo mejor es una misa que se celebró, la misa, terminó la misa, la materia se puso en trance y bendijo a los novios, porque también hay cartas para hacer, hay un protocolo para hacer una boda, para hacer un 15 años, para atender un funeral, hay protocolos dentro de la misa fidencista. Hay liturgia, ¿no? La liturgia es especial para eso. Oye, bueno, ahí te va. Suponiendo que alguien que nos está viendo nunca ha tenido contacto con ningún fidencista ni con la iglesia, se siente mal y quiere acudir con el niño para que lo sane. ¿A dónde puede ir? ¿Con quién puede ir? ¿Que vaya a Espinazo? ¿Qué días? ¿Cómo Mira, está? Normalmente los domingos va mucha gente a Espinazo, que son materias, van a visitar el niño Fidencio. Sí es importante que vaya a Espinazo. Allí hay un director del templo que le puede aconsejar a qué personas de las que están más reconocidas, que hacen las cosas bien, que tenemos reconocidas, que trabajan bien, que hacen las cosas bien, le pueden recomendar a alguien, o si alguna persona que conozca que ya fue con un fidencista que lo atendió bien, lo trató bien, lo curó sus problemas, sus necesidades, pues puede acudir con esa persona. Siempre hay que tener cuidado y atención en lo que te están haciendo o ofreciendo. Normalmente las materias fidencistas son personas que se dedican también en su mayor parte del tiempo a hacer esto y atender a las misiones que llegan con ellos. Pero también, como les digo, deben de tener los ojos abiertos, porque de pronto te empiezan a desviar las cosas, a hacer otras cosas. No todas, algunas. Entonces, para que no haya esos problemas, pues deben de preferencia informarse bien, ir a Espinazo, si se encuentran allá al rector, preguntarle, oiga, ¿a quién me puede recomendar usted para que ir a atenderme? O ahí va otra materia, o ve alguna materia que anda con misión, acercarse. Oiga, es que mire, traigo estos problemas. Y a la gente le dice, pásele, acérquese. Y el niño Fidencio lo atiende, ¿verdad? Cuando esté curando ahí. Y ahí se van acercando y se van haciendo así. Eso es lo que puede pasar así. Eso es lo que así pueden contactarse. Pueden contactarse si quieren hacer eso. Oye, antes de que se vaya la raza y irnos nosotros, aviéntate el comercial de las aguas termales. No, eso es otra historia. No, sí, pero que vayan. Fuera del fin, sí, ¿no? Sí, realmente pero como sí. quiera, Las aguas termales están ahí en la entrada de Espinazo, kilómetro 6.5, aguas termales San Gerardo. Son aguas muy buenas, tienen una calidad curativa muy buena. Sirven para muchas cosas, desinflamar órganos internos, infecciones de la piel, el estrés, te ayudan a liberarte del estrés tremendamente. Ahorita algunas personas me dijeron que han estado tomando agua para gastritis, colitis, cólicos menstruales, todas esas cosas, y se han ayudado mucho con eso. Y pues los que gusten ir, está ahí abierto todos los días, de lunes a domingo, todos los días, todas las semanas, todos los años. Ahí hay personas que lo reciben. Es muy económico, es rústico, pero ahí están todos los servicios, hay sanitario, todo está rústico, no es elegante, porque es económico. La aportación que da la gente es muy económica. Entonces, sin embargo, las aguas tienen una calidad que ya quisiera en los lugares muy caros. Como no, a mí me tocó conocer una vez ahí ya quisieran tener los lugares aguas, muy caros, esa calidad de agua. Y ustedes ven las piletas y se ve donde está el agua y está el vapor. Entonces, sí. Estas aguas tienen muchos minerales, como dice Gerardo, son buenas para muchos malestares, dolencias, para la piel. Entonces, si un día tienen la oportunidad de por ejemplo, tú cuando te alivies de eso, puedes ir y metes tu mano, se te compone más rápido. Antes de que me operen, ¿no? Antes de que te operen o ya operado, para que te rehabilites más rápido. Llevan personas que les dio embolio y que quedaron casi paralíticos o semiparalizados, y van y los presentan ahí y se bañan. Yo me ha tocado ver que los llevan cargando o en silla de ruedas y salen ya dando pasitos, porque te ayuda tremendamente eso. Hay testimonios, ahí tengo una capillita, ahí está una capillita que es el Señor del Camino, y han dejado a la gente testimonios de que se han aliviado niños de cáncer y cosas así. Iba un biólogo, yo me tocó conocer un biólogo naturista que tiene unas clínicas naturistas muy importantes aquí
¿cómo se llama? La Diagonal Vilmora, por esos rumbos, y tiene pacientes de todos niveles, y él lleva personas ahí a bañarse, y les da a tomar agua, y les da lodito, y me ha dicho, yo he curado gente de cáncer, de muchos problemas con esto. Inclusive dice, cuando vivía mi papá me decía, vino este muchacho, y te llevaba artistas, y de nivel. Creo que una vez llevó José José, o algo así, pero y otros artistas así. Tenía pacientes, él, como es naturista, pero decía, y me dijo, nunca me la pudo traer la carta porque tuvo problemas ahí, que se le devolvieron sus documentos en su oficina y todo. Pero me dijo, me mandaron una carta porque llevó unos japoneses, biólogos japoneses, e hicieron un estudio de esa agua y le dijeron que estaba entre las 3 mejores aguas que habían analizado desde el sur de Estados Unidos hasta parte más allá de Centroamérica. Nunca me la pudo entregar porque tuvo unos problemas que ahí se le destruyeron su papelería. Pero sí es muy buena esa agua, sí se la recomiendo. Entonces, para que vayan ahí. Es muy económico, ahí la mayoría de los fidencistas van. Pero no está ligado al fidencismo. No, tú puedes ir sin creer, ligado, sin curarte, sin nada. Sí, puedes ir sin nada. La mayoría de las personas, por ejemplo, llega a una materia fidencista con su misión, oiga, pásenle, baja el niño, curan a la gente dentro del agua. Lo único que les permitimos es que curen a la gente dentro del agua con bendiciones, lociones, así. Ya curaciones es otro tipo de que hierbitas y que deja caer huevos, no, eso no se permite porque hay gente también que no son fidencistas, claro. Y pues no, tenemos que cuidar todo. Entonces dentro del agua pueden curarse lo que quieran, porque el agua está corriendo, se va todo, ahí se va todo. Ahí dejan malas vibras y se van, todo. Y mucha gente así le hace muchas materias, llevan a sus misiones, las curan ahí, baja Aurorita, por ejemplo, ahora en agosto van muchos para festejar, son los aniversarios de Aurorita, que es un personaje también, un ser muy querido, que tiene muchos creyentes, y en agosto son las festividades de ella, y van mucha gente también ahí, y van gente que trabaja con General Pancho Villa y todo. Sí, no se pueden consumir bebidas alcohólicas, y sí le pedimos a las personas que también no pueden consumirlas ni para curación ni nada de bebidas alcohólicas. Puro alcohol para flotar y claro. Entonces, para tomar no se puede. Entonces agarra la carretera a Moncloa, kilómetro 92. Ahí está, dice Espinazo, Nuevo León. Das vuelta a la izquierda 6 y a 6 kilómetros kilómetros y medio. Ahí está. ¿Cuánto cobran? Preguntan, Gerardo. Barato. No, es una aportación mínima, 50 pesos, algo así. Simbólico. Saludos a Dioselin, que se conectó. ¿Aquí? Buenas noches, Dioselin Olazarán. Dice Débora también, saludos. Dice Misión Fidencista Divino Niño. Saludos, Excelente plática, hermano Gerardo. Gracias por compartir este hermoso conocimiento y que este domingo ahí estarán en Espinazo celebrando la misa a las 12 en las aguas termales. Ahí están bienvenidos, todos son bienvenidos. Saludos a todos los fidencistas que nos estén viendo, y saludos a toda la gente de todas partes que los sigue estos muchachos, y pues cuando vuelvan a querer saber más cosas sobre el niño Fidencio no me creo el panteón que se desaparece. Cuéntanos. No, esa no es historia mía, pero sí me tocó verla porque debes de saberla, ¿no? Pero Alejandro fue el que me Alejandro, sí, lo que pasa es que pues en torno a Espinazo, una vez hay un lugar ahí que vas en la carretera antes de llegar, ¿verdad? Desde que estábamos chiquillos íbamos y estaban las brechas y todo. Había unos cerros ahí que se oían ruidos y a mí me tocó a mi hermano oír unos ruidos en la noche, una lluvia, gritos, auxilios y cosas así. Y hay historias y leyendas de fantasmas, como el programa de ustedes es más que de eso, que de historia. Pero ¿cómo un panteón desaparece? Entonces, pues fíjate, yo le hablo a mi hermano y le digo, ¿sabes qué? Van a ir del programa de Susurros del Más Allá, quieren ir a conocer lugares allá donde haya historias así. Y dice mi hermano, ¿sabes qué? Hay un panteón donde hay tumbas muy antiguas, ¿verdad? Muy antiguísimas, del siglo pasado, desde los indios. No, de hace 200, 300 años. Y le dije, pues no puedes guiarlos y decirles, sí, ¿cómo no? Pero en el día. Que dijo, en el día, yo en la noche sí, no. Sí, en el día, pero fueron ya casi, ya no, oscurecían, como a las 5. Porque todavía fueron al panteón, ¿sí viste tú algunas tumbas? Sí, nomás fuimos él y yo. Pero ya estaba, en la noche. Pero ya estaba casi oscureciendo. Sí. Porque luego fueron otra vez en el día y ya no lo encontraron. En la noche fuimos. En la noche ya no lo encontraron. Haz de cuenta que me llevó Alejandro a mí para ver y pusimos las marcas y todo eso. En la brecha pusieron una señal porque iban a regresar en la noche. Quería ver dónde para ver si veían fantasmas. Pero ya ves que, por ejemplo, los suyos son los fantasmas. Entonces, volvieron a ir en la noche y ya no encontraron el panteón, ¿no? Ni las tumbas, nada. Hay que ir. Para es que ahorita está bien. No, ahí está tranquilo. Ahí está tranquilo.
Saludos de Misión Fidencista a nuestra regidora Ana Laura Lozano. Dice que si tienen página en Facebook, que si le pueden hacer preguntas sobre cosas destinadas y eso. Es como lo mencioné. Mira, yo no tengo así en el Facebook. Si alguien quiere saber, puede contactarlos ustedes. Okay. Yo les puedo hablar de la historia del niño Fidencio. Les puedo hablar de la verdad sobre la vida del niño Fidencio, sobre la verdad de cómo surgió el fidencismo, sobre la verdad de materias que son la verdad y de verdad, y de las que son mentiras de mentiras, porque también hay de todo, como hay en todas las iglesias y todo. Pero yo no me meto en asuntos ya específicamente, por ejemplo, de consejos espirituales, consulta y eso. Consultas de eso, no. Yo soy abogado y no me meto en esos asuntos. Yo les puedo hablar de la historia, de lo que pasa, de lo que ha pasado en Espinazo, cómo se ha desarrollado el fidencismo en Espinazo, desde que yo estoy chico, desde que soy niño, cómo he visto cómo se transforma el fidencismo, la evolución, las primeras materias, porque yo alcancé a conocer, pues estoy hablando del 38, yo nací en el 61, pues estás hablando que materias 38 al 61, ¿cuántos años son? 23, 24, por ahí, que estaban relativamente maduras, pero todavía vivieron en esas épocas. Entonces yo conocí de las primeras materias cómo era el fidencismo en ese tiempo y cómo ha ido transformándose. Antes no había villistas, no había de otros tantos seres, eran nada más unos 2, 3 seres y ya. Luego fue cambiando y luego surgieron las materias que el Pancho Villa, luego surgieron otros seres, otros personajes, como dices tú, de que Roxana, que otros gitanos, algunos indios. ¿Cómo se ha ido acomodando todas esas cosas? Yo he visto toda esa evolución. Yo no voy a juzgar ni a criticar a nadie de esos personajes, porque son personas especiales que tienen mi respeto. Pero sí puedo decirte cómo ha evolucionado eso y cómo empezaron, a qué fechas más o menos empezó a surgir esos cambios. Y también te puedo decir de personas que han utilizado todo eso para hacer malas cosas, pero la mayoría lo hacen bien. La mayoría lo hacen bien. Tan así es que el fidencismo está creciendo, ha crecido mucho. Ahorita la iglesia fidencista está creciendo mucho. Cada vez hay más materias que se registran en la iglesia, pertenecen a la iglesia, porque es una asociación religiosa, y ha crecido mucho y está creciendo. Y si no, pues no funcionara, pues no hubiera nadie. Es lo que me decían a mí. Pero es que me decían, pero es que a estos se abusan. Espérame. Y que el niño... No. La historia es así. Y si no fuera cierta, y no se curara a la gente, no se sanara a la gente, en la época de Fidencio no hubiera habido 30,000 gentes ahí en Espinazo viviendo. Si no se curaran ahorita, y no se aliviaran ahorita, y no se sintieran bien con lo que pasa con las curaciones que hacen las materias a nombre del niño Fidencio, no hubiera tanta gente, no estuvieran las filas a veces. En marzo y en octubre ves tú miles y miles de personas, todos los fines de semana, entre semana. Cada vez hay más gente por todo México, en Estados Unidos, como lo mencionaste ahorita, y en España ya hay gente, en Argentina yo tengo conocidos así que han ido a Argentina. Entonces no estuviera evolucionando ni creciendo tanto. Todo está creciendo. Yo lo que aconsejo a las personas es que a las materias que por favor se dediquen a hacer las cosas bien, que hagan las cosas bien, que se sigan las indicaciones del niño Fidencio para que los vaya guiando, para que todo les salga bien, que no se metan en problemas, en situaciones que no les corresponden, y a los misioneros que apoyen a las materias que hacen las cosas bien, para que los sigan ayudando y les sigan aportando los beneficios que reciben, ¿verdad? Y que vayan a Espinazo también, porque todos tienen que ir a Espinazo a ver al niño Fidencio, porque ahí surge todo, ahí está la luz, ahí está la fuerza en su tumba, para las materias, para las misiones, para los guardias, para todos los creyentes fidencistas. Ahí está el imán, está la fuerza, la luz. Entonces tienen que ir a Espinazo, tienen que ir a visitar al niño Fidencio, acompañados de las materias o solos, como gusten, pero principalmente van en materias con su misión, que lo hagan así y que hagan las cosas bien, que no se dejen influenciar por otras corrientes esotéricas que no tienen nada que ver con el niño Fidencio ni con ninguno de los seres que rodean en torno al niño Fidencio. Aparte, Gerardo, es importante toda la parte del fidencismo, como esta parte espiritual, como esta parte de una corriente
hacia una persona que se dedicó a ayudar, como fue Fidencio, pero también él es parte del acervo histórico y cultural, Claro. no solo de Nuevo León, de México, ¿sí? O sea, fue una figura importante tanto que 85 años después sigue vigente y en octubre nuevamente van a hacer sus fiestas patronales. Entonces, acérquese a Espinazo. No es obligatorio tener una devoción, una creencia, pero al menos con la cultura, o sea, hay para que conozca mucho que aprender ahí. Yo ahí los domingos estoy en las aguas termales. Alguien que quiera conocer, saber más de la historia de Niño Fidencio, de todo lo que ha surgido en torno a Niño Fidencio, con todo gusto. Yo ahí me pongo a platicar con la gente, así como estoy platicando con ustedes. Alejandro está en Espinazo, Ariel, el rector, pues él está en Espinazo. Ahora en domingo estuvo en Monclova, un congreso muy grande. Hace unos días anteriores fue en Saltillo, en León, Guanajuato, hace un mes fue a León, Guanajuato, hace un congreso, y luego fue a Durango y fue a Torreón. O sea, andan por todos lados celebrando congresos fidencistas para que la gente conozca todo esto. ¿Cuál es el evento próximo? Decías que en agosto de la Aurorita. Sí, en Aurorita todos los templos festejan Aurorita, en agosto. ¿Y en octubre? Pero pueden ir a Espinazo, pueden ir a las aguas termales de sus festividades ahí, con toda confianza. Viene la de octubre. Bueno, en los últimos de julio y primeros de agosto es el retiro espiritual en Espinazo. Okay. Se celebra un retiro espiritual ahí, en el templo, ahí en la casa de Niño Fidencio. Y también los que quieran ir infórmense, ya están publicadas invitaciones en el Facebook del rector, de Ariel González, y ahí pueden ir en julio y agosto, los últimos de julio, y a veces brinca agosto, o si no son los últimos de julio. Es el retiro espiritual, y luego ya viene la fiesta grande, que es en octubre. Perfecto. ¿Algo más? ¿Otra pregunta, compadre? No, pues yo la verdad tengo mucho tiempo, muchos años que no me doy la vuelta. Fui una vez en la escuela, en la preparatoria, tuvimos un recorrido a Mina, donde había algunas cosas en el museo, en el museo. de las casas. Y luego me tocó conocer las aguas termales, me tocó conocer ahí un poquito de Espinazo, pero estaría bien que hagamos un programa, o al menos si no un en vivo, una grabación, y ahí sí nos apoya. Por ejemplo, el domingo puedes ir a Espinazo y te vas temprano, porque a las 11, 12 empieza la preparación, la celebración de la misa fidencista. Ahí te puso uno que iba a ir, le tocaba a él, ¿verdad? Sí. Jesús. Sí. Bueno, vas para que veas cómo se celebra una misa, grabas ahí, y luego cómo termina la misa y cómo se hace la curación a las personas que están ahí. Pero para que veas la diferencia de que... Esto es cada domingo. Todos los domingos hay en Espinazo ahí. En festividades, en los congresos, en altares especiales, celebraciones especiales, las personas autorizadas, como te digo, para realizar la misa, lo hacen, pero tienen que estar autorizadas, no puede ser cualquier persona. Entonces, ustedes pueden ir ese domingo para que conozcan cómo se lleva. Y ahí está quien los atienda, está Ariel o está Alejandro. Yo creo que fue un tema bien interesante, porque yo creo que pocas personas saben del tema como tú. Sí, pues hemos vivido todo, es parte de nuestra familia. De la familia, de tu mamá, que fue cercano a tu abuelo. Hay personas que se molestan un poquito con la familia, pero como les digo yo, mira, ¿quién escoge ahorita las materias que trabajan con el Niño Fidencio? Pues el Niño Fidencio. ¿Y quién escogió a la familia López de la Fuente para hacerla su familia? Niño Fidencio. Pues el Niño Fidencio, así que nos aguantan y los aguantamos. Todos nos tenemos que aguantar, porque el que nos escogió a todos es el Niño Fidencio, y el que nos puede desheredar o decir, ¿sabes qué? Ya no te metes en esto, es él, nada más. Entonces, nosotros tenemos un compromiso moral desde mis abuelos, mi papá, mi mamá, mis tías, toda la familia López de la Fuente, tenemos un compromiso moral con Fidencio, porque él nos escogió como parte de su familia, dejó a su familia biológica por su decisión, por los misterios, un misterio que él decidió por sus cosas, y tomó una familia. Misterio no se sabe. No se sabe por qué, porque él lo decidió así. Entonces a lo mejor dijo, pues él sentía o presentía que esto iba a trascender, y dijo, pues necesito a alguien una familia, porque mi abuelo era fuerte, era rudo, para lidiar en ese tiempo con todo ese gentío. Pues no cualquier persona hubiera apoyado a Fidencio en ese tiempo.
hubo muchas cosas en contra de Fidencio en ese tiempo. Sí, pues tú De tuvo que haber habido personajes que muchas quisieron cosas. controlarlo, que quisieron dominarlo para Quitarlo. para explotarlo, no, para explotar ahí el lugar, la cosa. Ah, sí, sí, sí. Quisieron hacer. Ahorita te cuento la historia porque tu abuelo Maurilio fue parte de esa, en esa etapa, de la etapa difícil. No todo fue fácil para Fidencio y para mi abuelo. Entonces él tuvo que escoger a alguien. Nosotros hemos batallado mucho, hemos tenido muchos problemas. Mi abuelo lo enfrentó a mi abuela, mi mamá, sus hermanas, mi papá, nosotros. Y ahora Yo ustedes. lo he estado enfrentando a mis hermanos porque es muy difícil, no es tan fácil esto, no es una cosa fácil. Entonces Fidencio nos escogió como su familia porque él sabía que a lo mejor íbamos a ayudar a perdurar, a que se preservara su legado. Y escoge a las materias también. Y también de pronto ya las materias se dejan de ser porque a lo mejor él dice, pues no estás bien, vámonos. Y escoge nuevas materias. Entonces, si él escoge materias, él también nos escogió como familia. Entonces, pues tenemos que sobrellevarnos todos porque por el bien del fidencismo, por el bien del nombre del niño Fidencio. Por eso tenemos que hacer las cosas bien todos. No podemos permitir que personas se descarríen y hagan cosas malas. Sí la hay, es muy difícil Controlarlo, pero estamos haciendo el esfuerzo en materias que lo están haciendo también con el buen ejemplo, el buen trabajo. Y eso es lo que necesitamos ahorita. Yo invito a todos. Fidencio quería mucho a doña Fabiola. Sí, mi mamá fue consentida del niño Fidencio porque desde que nació en sus manos. Mis otras tías también nacieron en manos del niño Fidencio. Las más chicas ya no, pero mi mamá era su consentida. Siempre fue su consentida, le enseñó a declamar, le enseñó muchas cosas. Y mi mamá pues siguió con su legado, siempre entregada a su legado. Y en los últimos años de su vida y todo su tiempo los dedicó al niño Fidencio, a los fidencistas, a andar con los fidencistas por todos lados, a fomentar el fidencismo. Cuando le entregaron a mi mamá el nombramiento de la Secretaría de Gobernación, le entregaron el registro de la iglesia fidencista, fuimos con ella, le tocó, casualmente fue un 10 de mayo, y dijo mi mamá, me acaba de entregar otro hijo, esta iglesia es otro hijo para mí. Y mi mamá se dedicó a atender y a cuidar y a preservar el legado fidencista toda la vida. Y el niño Fidencio para él siempre fue una persona muy especial, mi mamá. Y creo que pues todos en parte somos especiales para él porque de una u otra manera fueron independientemente escogidos. De nuestras profesiones o nuestros trabajos o lo que seamos, siempre estamos pendientes y hemos estado pendientes de seguir, de cuidar, de proteger la historia, el nombre, el legado del Fidencio, sus patrimonios, sus cosas, su iglesia, sus lugares de culto y todo. Entonces, espero que los fidencistas así lo entiendan para que sean un apoyo y un refuerzo para nosotros, para la iglesia, como familia, también nosotros. Y porque no sabemos en el futuro quién va a estar en la iglesia, ¿verdad? No siempre la familia, a lo mejor los herederos siguen, pero va a llegar un momento que también que fidencistas se involucren más en esto. Eso es lo que queremos, que se involucren más, que tomen más en serio el fidencismo, que tomen más en serio la iglesia del niño Fidencio, porque es la iglesia del niño Fidencio, no es la iglesia mía, ni de mi mamá, ni de mi papá. La fundamos, sí, pero es la iglesia del niño Fidencio. Entonces, apoyar al rector ahorita, a Ariel, apoyar a Alejandro, que está allá en la casa, y apoyarse a todos, ¿verdad? Porque así como nosotros tratamos de apoyarnos a ellos. Antes de irnos, nos cuenta la historia de don Maurilio. Sí, pero fuera del aire. Fuera del aire. Ni modo, se la van a perder. Sí, es... Aparte. Esa va a ser aparte, esa va a ser exclusiva. Hay cosas, muchos misterios y muchas cosas dentro de esto, y sí hay cosas que están como dentro de que son de una familia, y le corresponden nomás a la familia. Hay cosas que sí se pueden publicar y son públicas, pero dentro del fidencismo nosotros somos la familia, el niño Fidencio, ¿no? Y hay cosas que son dentro que corresponden nada más a la propia familia. Qué interesante que dos familias de hace 100 años me han conocido y que personas que descienden estén aquí hoy. Y es lo que te digo, que él lo escogió así, y él lo decidió así. Yo tengo varios misterios, son los misterios del niño Fidencio. Primero, se cambia el nombre, ¿verdad? De su mamá se pone su papá. Segundo, escoge una familia diferente a su familia. Y tercero, pues el fenómeno espiritual que ahorita sucede. ¿Qué causa? ¿Verdad? Entonces, esos son misterios que para mí son misterios del niño Fidencio.
Y pues con todo gusto estamos aquí, a la hora que quieran más cosas, más información, con todo gusto. Y a la gente, pues cualquier cosa nos puede buscar para preguntarnos informaciones. Hay que ir en el rancho. Ahí De preferencia siempre ahí un buen domingo para sí, que conozcan. normalmente ahí estoy. Con todo Están gusto las estoy aguas para termales, platicar con todo el mundo. San Gerardo, esa es la vuelta, vale la pena. La vuelta del domingo. Y pues bueno, muchas gracias, Gerardo, por Bueno, haber gracias venido. a ti. Muchas gracias por haber estado con nosotros, acompañarnos un ratito, escuchando un poco la historia de Fidencio, que también es muy interesante, no es de fantasmas, el programa no nada más es de Y fantasmas. que ahora vino de primera mano, ¿no? Sí, claro. Entonces hemos hablado de Pachito, hemos hablado de la masonería, hemos invitado a los Krishna y ahora pues qué mejor que los fidencistas, ¿verdad? Que también Claro. es un tema muy, muy místico y muy espiritual. Que Sí, como claro quiera que se sí. trata va dentro del programa. Histórico, místico y Que espiritual. tiene todo. Exactamente. Bueno, pues compadre, Pues Gracias. muchas gracias, gracias Gerardo Gracias a por todos, habernos saludos. acompañado. Tengan Gracias. muy buena semana, ahí vamos a estar subiendo algunas cosas como quiera, aunque Facebook nos tenga medio castigados. Síganos en la página de YouTube, en el canal Ecos de Miedo, así aparecemos. y en TikTok también. Sigan la página de Los Pioneros, de mi compadre Mi Carlos Gamboa. compadre Roberto Gamboa, que siempre está aquí Los con pioneros. nosotros, güey. Y el otro lunes aquí nos vemos, a ver qué se nos ocurre. ¿Qué se nos ocurre? Muchas gracias, nos vemos la próxima semana.